Gracias, Señor, por este día más de vida. Gracias por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Que tú nos ayudes en este día donde como nación se recuerda la independencia, de poder también ser, Señor, personas que puedan influir en la liberación de muchas almas que están prisioneras, Señor. Oh Dios, ayúdanos en este tiempo de ser de buen testimonio. Guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia y ayúdanos también a compartir el Evangelio. Abre el entendimiento respecto a tu palabra y que tu palabra pueda producir vida en nosotros y podamos también compartirla. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Bueno, hablábamos de que nuestra nación, ¿no es cierto?, celebra la independencia. Para que pudiera ocurrir la independencia de nuestra nación respecto al imperio o a los reyes españoles, ¿no es cierto?, al imperio español, y obviamente relacionado con el Vaticano, porque todos estos reyes estaban también bajo dominio del Vaticano, ¿ya? Tuvo que ver personas, ¿ya?, que aparte de tener quizás valentía, aparte de tener una manera de pensar diferente, tomaron acciones para que nuestra nación pudiera tener la libertad, pudiera salirse del dominio español y poder elegir, ¿no es cierto?, las autoridades y tomar decisiones, ¿no es cierto?, como chilenos, ¿ya? Entendemos de que esto no pudiera haber ocurrido, ¿ya?, si la gente hubiera continuado teniendo un pensamiento católico romano, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pensamiento, obviamente en ese entonces, era que el rey era la persona que supuestamente Dios había encomendado para el dominio de la gente. Ese era el pensamiento, ¿ya? Eso es lo que se enseñaba. Obviamente, y los reyes tenían, podríamos decir, reconocían el dominio sobre ellos del papado. Que el papado, recordemos que viene a Constantino para poder, podríamos decir, mantenerse en el poder. Unió este concepto de dominio político y concepto religioso. Podríamos decir que el emperador romano se pudo mantener en el tiempo y obviamente su estrategia le fue perdurable, podríamos decir, porque el imperio romano terminó, pero el emperador de Roma sigue todavía en su trono, que es obviamente el papado. O'Higgins y otros hombres, San Martín y otros hombres que fueron enviados a Inglaterra, ¿no es cierto?, a poder desarrollar sus estudios, ya que en ese tiempo Inglaterra era el centro, podríamos decir, de estudios a nivel mundial, era lo máximo ir a Inglaterra para poder prepararse. Habían algunos grupos franceses, ¿ya?, que estaban con esta idea de independencia, de que los pueblos pudieran gobernarse a sí mismos. Muchos sí critican este movimiento por asumir de que estaban totalmente influenciados por un concepto humanista, ¿ya?, por un concepto humanista. Pero si podemos examinar bien la historia y vamos un poco atrás, vemos que en Francia hubo un movimiento de hugonotes, ya que eran judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías, y por su influencia de pensamiento, ya, por su capacidad de desarrollo económico y distintas estrategias que ellos realizaron,
se pudieron mantener al margen del dominio del Vaticano y pudieron ellos gobernar sus territorios, ¿ya? Y dentro de esos territorios, ¿ya? Y esto ocurrió muchos antes de la Reforma, ya desde el año 1300, y bueno, que se tiene registro, probablemente pudiera haber ocurrido esto mucho más antes, pero no hay mayor registro sobre eso, y muchos de los registros obviamente fueron quemados, ¿no es cierto? Como lo hizo lamentablemente el mundo musulmán en Alejandría, quemando gran material muy valioso. Lamentablemente la invasión del ejército, ¿no es cierto?, español y de otros países que estaban ligados al Vaticano, quemaron también mucho material precioso, ¿no es cierto?, que nos podría servir hoy en día para entender e interpretar mejor la historia. Pero lo que se ha logrado recuperar nos habla de comunidades de cristianos que se reunían a través de asambleas autónomas, una de otras, lideradas por un grupo de varones, un grupo de ancianos, y donde estaban, ¿no es cierto?, algunos ministros que se sostenían, pastores, evangelistas, maestros. Y estas comunidades, ¿no es cierto?, estaban en Francia. Y ellos obviamente enseñaban esto de la administración, porque el mismo tipo de gobierno judío, donde en Israel, ¿no es cierto?, el pueblo, podríamos decir, se gobernaba a sí mismo. El pueblo elegía por familias, a alguien que representara a esa familia. Por sectores, ¿no es cierto?, de población se elegía. Y obviamente también eran reconocidos algunos varones como los ancianos, hombres respetuosos, hombres que actuaban bien, eran reconocidos, y ellos eran los que representaban a las distintas comunidades, ¿ya? Y obviamente había también organizaciones a nivel regional y nacional que gobernaban. Podríamos decir, esos son, algunos de los principios que hoy en día podríamos ver en un país democrático, ¿ya? Podemos decir, no hubiera una posibilidad de pensamiento de independencia bajo un pensamiento religioso católico romanista, porque ellos no daban esta posibilidad. Muchos de estos, y recordemos también, Inglaterra, un país de influencia reformada, ¿no es cierto?, estos hombres pudieron tomar algunos de estos principios y aplicarlos también en la independencia de Chile. No, obviamente no compartimos algunas cosas, pero vemos, cuando uno analiza un poco la historia, toma los acontecimientos y trata de sacar algunas lecciones sobre eso, lecciones positivas, lecciones negativas. Creo que quizás la independencia o el trabajo que hizo Gandhi, ¿no es cierto?, en la India, de una manera pacífica, obviamente mucho más efectivo y legado a los principios bíblicos. De hecho, también Gandhi estuvo en Inglaterra estudiando leyes, ¿ya? Y curiosamente muchos de sus mensajes eran basados en la escritura. Y recordemos también, obviamente, en ese tiempo India era dominado también por Inglaterra, ¿no? Donde tenía cierta influencia reformada, aunque bastante mal ejemplo dejaron estos grupos, ¿no es cierto?, en ese lugar. Entonces, pero bueno, este es un poco un concepto histórico. Vamos a ir a la escritura, ya vamos a leer. Vamos a leer algo de la escritura. Dios también usó en Israel a alguien para poder, con una mentalidad diferente, obviamente podemos decir un héroe de Israel como Josué, para ese pueblo que había permanecido esclavo de un imperio en Egipto, pudiera caminar hacia libertad, pudiera caminar, ¿no es cierto?, hacia una tierra donde ellos iban a ser sus propios gobernantes, obviamente bajo el poder o el gobierno de Dios, pero donde ellos iban a poder tener sus propiedades, sus tierras, donde su familia iba a disfrutar de la libertad. Pero
el pueblo salió de Egipto con una mentalidad de esclavos. Dios tenía que hacer un trabajo en el desierto para cambiar esa mentalidad a una mentalidad de gente que fuera capaz de conquistar una tierra y también que fuera capaz de gobernar, ¿no es cierto?, lo que Dios le iba a dar. Bien que ha sido bastante difícil, personas que así obviamente se han criado en países donde no hay muchas libertades, donde tienen que hacer lo que el gobernante dice, es difícil, ¿no es cierto?, poder cambiar la forma de pensar y poder entender, ¿no es cierto?, lo que es el concepto de libertad. Vamos a Éxodo 17:9, ¿ya? Obviamente sabemos que Dios toma a Moisés en un comienzo, ¿no es cierto? Él ve esa zarza ardiente, esa zarza que no se consumía, siendo él, ¿no es cierto?, en ese momento un pastor. Todos conocen la historia anterior. En ese momento él había llegado a ser un pastor y Dios lo llama y se presenta como el yo soy. O sea, Moisés tuvo un encuentro personal con el Dios verdadero. Dios lo usa para sacar al pueblo de Israel, de Egipto, ¿ya? Pero tenía que levantarse nuevos líderes. Y entre esos líderes obviamente estaba Josué. Josué 17:9. ¿Alguien puede leerlo? En Éxodo 17:9, que habla de Josué. Ahí está. Éxodo 17:9. ¿Alguien puede, por favor? Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ok, entonces vemos ahí que aparece la escena Josué, obviamente en un momento de combate, ¿ya? Bueno, recordemos que también luego ellos mantuvieron, Josué y Caleb, las manos en alto para la batalla, también en el relato bíblico. En Éxodo 24:13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, ¿ya? Como siempre Josué estaba cerca de Moisés, ¿ya? Importancia de que si antes de ser un líder, ya debemos también ser servidores, debemos aprender de otros, aunque en realidad todos estamos llamados a servir y también a liderar en un o en otro ámbito. Éxodo 33:11, para ir avanzando rápido, y dice: hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, ¿qué dice? Su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, ¿ya? O sea, una búsqueda espiritual. Números 11:28 nos dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos, ¿ya? Vamos ahora a perdón, esto es Levítico. Sí, no. Un segundo. Déjame confirmar un dato. Entonces vamos a Deuteronomio, al final del capítulo de Deuteronomio, donde vemos la muerte de Moisés
y cómo es dejado, ¿no es cierto?, en el liderazgo Josué. Ya, vemos el 34:9. Vamos a ver un pasaje antes para entender. Dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en el campamento de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y el 9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. En cierta forma, Moisés hace un traspaso del liderazgo, imponiendo su mano, reconociendo que la autoridad que Dios le había dado a él, ahora era transmitida, ¿no es cierto?, a Josué. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, a toda su tierra, y en el gran poder de los hechos grandiosos, terribles, que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y si vemos otro relato, también vamos a ir un poquito hacia atrás, en Deuteronomio 1, 19 al 33, volvemos un poco hacia atrás. Ya, y eso sí vamos a dar lectura, ya de 19 al 33. Comienzo yo y seguimos. Dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan las tierras, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han enemizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de ¿Sigo? Sí. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creéis a Jehová vuestro Dios. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para conocer el lugar donde habéis al acampar con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis y por nube de tierra?
Ya voy a dar lectura rápido también a lo que es Números, capítulo 13, versículo 1 adelante, dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tu hombre que conozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ya, príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Sufat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Iscar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Pati, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; y de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Hapsi; y de la tribu de Gad, Garuel, hijo de Maki. De estos 12, ¿cuáles son los nombres que más conocemos? ¿Ah? Obviamente a Josué y Caleb. La pregunta es por qué los otros nombres no fueron conocidos, igual fueron príncipes y fueron enviados a la misma misión que Josué y Caleb fueron. Obviamente fue por su decisión, por su acción, ¿ya? Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, lo puso a Moisés el nombre de Josué, ¿ya? Oseas, hijo de Nun, fue cambiado al nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid aquí a Neguí y subid al monte. Bueno, ellos fueron observando que era un pueblo numeroso, un pueblo fuerte, ya, que tenían, como decía, ciudades fortificadas, en una tierra fértil. Dice, y tomaron del fruto del país, ¿ya? Y dice, y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde la tierra de Sid hasta Rebot, o sea, fueron yendo a un sector. Y dice, y llegaron el 22, y llegando hasta el arroyo de Escol, de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 de un palo. Entonces algunos sugieren, si cortan un racimo y 2 tuvieron que traer un palo, era un racimo de uva de dimensiones bastante grandes. Dice que también ahí habían hombres gigantes, ¿no es cierto?, que son mencionados que son hijos de Anak, que se refería a hombres de gran estatura, como era Goliat, ¿ya? Algunos dicen que había en ese tiempo una raza de gigantes, como hay razas de pigmeos, que son hombres pequeños, habían razas que eran hombres muy altos, ¿no es cierto?, que eran gigantes, y habitaban esas tierras, y muchos especulan, dicen que obviamente los frutos que ellos cultivaban ahí, una porque era la tierra muy fértil, eran de grandes dimensiones, y eso obviamente mostraba también el lugar de bendición a la cual Dios los llamaba. La pregunta es si todos vieron lo mismo. Si todos vieron lo mismo, ¿por qué Josué y Caleb vieron algo diferente? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué actuaron de forma distinta? Entregaron un informe todos los otros 10, todos informaron con una visión negativa de las cosas, pero Josué y Caleb dijeron algo diferente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué vio Josué y Caleb diferente a los otros 10? ¿Qué dice yo? ¿Ya?
Los dos habían tenido la misma crianza, la misma educación, habían visto los mismos milagros, conocían al mismo Dios, pero actuaron de forma distinta, ¿ya? Bueno, obviamente Josué y Caleb creyeron a Dios y entendieron que si Dios le había prometido esa tierra, Dios se iba a encargar de hacer las cosas para que pudieran conquistar esa tierra, ¿ya? Entonces, lamentablemente hoy vemos la cristiandad y vemos a una cristiandad que su lente es borroso, que su lente o su forma de expresarse es negativa. El gran concepto de la cristiandad hoy en día, o están perdidos obviamente en herejías, en interpretaciones humanas, estos lobos rapaces, nuestros vestidos de oveja, pero ya, sacando eso, que lamentablemente son un gran porcentaje de lo que dicen ser reformados, queda un grupo de iglesias bíblicas, pero las iglesias bíblicas, hoy en día, la mayoría de ellas, hoy en día, tienen unos lentes sucios. ¿Por qué? Porque dicen, estamos en los últimos tiempos, estamos en el tiempo de la Odisea, la iglesia que hoy en día abunda y la iglesia que tiene a Cristo fuera, no hay mucho que hacer. Estamos expectantes a la espera que venga el Señor, y eso es impositivo. La iglesia debe esperar al Señor, debe anhelar al Señor, pero debe esperar con una actitud escapista o debe anhelar porque ama a Cristo y desea estar con Él, o es para escapar. Y obviamente debemos en este tiempo, ¿no es cierto?, poder compartir el mensaje. Muchas veces, si hoy en día la iglesia se va a muchos lugares, no se van a dar cuenta muchos de que hubo algunos cristianitos que se reunían en tal lugar, porque el testimonio no está impactando a la sociedad. No está siendo evidente el testimonio de la iglesia. Es diferente cuando hay un grupo de creyentes que predican mensajes de gracia y de verdad, de repente se perdieron. Hay algo que acá nos falta. Hay alguien, ¿no es cierto? Estos cristianos que se reunían, que veíamos sus testimonios, que predicaban el evangelio, no están. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? En muchos lugares ni se notaría que faltan un grupo de personas. Sí, la Biblia habla de la iglesia de la Odisea, pero también habla de la iglesia de Filadelfia. Y es curioso, es a la iglesia de Filadelfia en los otros pasajes, si vemos en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, para que lo diga también, estoy hablando cosas que no son, ¿ya? Dice Apocalipsis, capítulo 3, ya, verso 10, dice, cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de la gran tribulación. Y esta iglesia le está diciendo que Dios va a guardarlos, va a librarlos de ese tiempo de prueba. ¿Qué está diciendo? Que esta iglesia de Filadelfia, que algunos interpretan que era solamente la iglesia misionera luego del periodo de reforma, ¿ya? Y que muchos piensan que esa iglesia ya no está y que la iglesia actual es la iglesia de la Odisea. Bíblicamente estamos comprobando que está diciendo que esta iglesia de Filadelfia está hasta el último tiempo, cuando la iglesia es arrebatada y somos llevados a la presencia del Señor, si todavía estamos con vida. Entonces nos está diciendo que también va a haber iglesias como la Odisea, iglesias frías, iglesias prósperas económicamente, pero con una condición espiritual pobre. Pero también aún dentro de la Odisea van a haber personas que van a buscar al Señor fielmente, si vemos un poquito más allá, y le llama al Señor a arrepentirse. Pero también nos están diciendo que en los últimos tiempos está la iglesia de Filadelfia. Y la pregunta es, ¿con quién tú te quieres referenciar? ¿Con la Odisea o con Filadelfia? ¿Qué iglesia estamos esperando ser? ¿Qué significa Filadelfia?
comunión, hermanos, familia. Eso significa Filadelfia, una unidad. Y eso es lo que debemos esperar ser. Sí, dice que es pequeña, ya. Dice, antes dice Filadelfia, dice, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, y una puerta abierta para la iglesia, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, ¿ya? Has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. O sea, el nombre de Jesús está en alto. No el nombre de los hombres. El nombre de Jesús está en alto. Y aquí yo entrego en las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, o sea, a gente religiosa que está en medio, ¿no es cierto?, de ellos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. O sea, que reconozcan tu condición como iglesia. Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado. ¿Qué has guardado esta iglesia? La palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. Entonces, esto es Josué y Caleb. Viendo las mismas situaciones que estos hombres, tomaron decisiones y acciones distintas que le permitió a ellos poder pasar a la tierra prometida. La pregunta es, ¿qué personas queremos ser? ¿Como los otros 10? ¿Cómo estamos mirando las cosas? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Confiamos en Dios? ¿O como estos dos hombres, estos héroes, que tomaron decisiones distintas y llevaron al pueblo a la tierra? Se tuvo que levantar una nueva generación, el capítulo 14, para que lo puedan leer en casa, porque ya nos quedan poquitos minutos. Nos habla de que esa generación, el desierto tuvo que morir. Imagínense, estaban a paso de entrar a la tierra prometida, pero por no creerle, y más encima, querían matar a Josué, y acá le querían apedrearlos, Dios se lo impidió, pero todos esos tuvieron que morir en el desierto. El tema hoy en día, muchos decían, interpretando ese pasaje, de que quizás tenían que salir, ya tenían que salir, sí, por favor, recoge la ofrenda. Tenían que salir los líderes, ¿ya? Los líderes, y ser cambiados por gente nueva. Ya se cambiaba por gente nueva. Algunos han interpretado así este pasaje, trayéndolo a nuestros tiempos. Pero en realidad, ¿qué es lo que debe ocurrir? Cuando la Biblia hoy en día en el Nuevo Testamento habla de muerte, ¿qué habla? Habla de negación. Cuando habla de muerte, habla de que debemos ir al madero y reconocer que hemos muerto y que ahora vivimos para el Señor. Entonces lo que el Señor tiene que hacer en la iglesia hoy en día es eso. Los líderes hoy en día de la iglesia y cada uno de nosotros debemos ir al madero y entender: yo he muerto. Me identifico con la muerte de Cristo, me identifico con su resurrección y ahora quiero vivir de acuerdo al plan de Dios y poder volvernos esa generación que guíe a la iglesia, ya, al modelo bíblico, a realmente que la reforma se geste completamente en la iglesia, que aún antes de la venida del Señor el mundo por lo menos pueda ver una iglesia que camina de acuerdo a las Escrituras, ¿ya? Y además podamos hacer nosotros esos jóvenes o esas personas que lleven el mensaje a las naciones, ¿ya? Que puedan compartir el Evangelio en nuestra ciudad, en nuestro país y en otros lugares. Uno dice, la tarea es mucha, hay gigantes afuera, hay fortalezas, pero como Josué y Caleb, ¿en quién debemos confiar? En el Señor. Y el Señor nos dará la fuerza, nos dará las herramientas para poder conquistar esos lugares. Amén. Bueno, ahí vamos a terminar de tomar la lista. Y ya estamos en la hora. Oremos así. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla de acuerdo a tu propósito. Ayúdanos a poder ver las cosas con tus
lentes, con tu mirada, Señor. Quita de nosotros todas aquellas cosas que nos impiden poder hacer tu voluntad y poder entender tu propósito para nuestra vida y para la iglesia. Y úsanos, Señor, tanto para llevar a la iglesia al centro de tu voluntad, al centro de tu modelo, y también para ser esos hombres y mujeres valientes que puedan, Señor, ser usados para conquistar los territorios, conquistar esas vidas, esos corazones, para tu gloria, Señor. Que muchos más puedan disfrutar de una verdadera libertad en ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén.